Hola, buenos días desde Andalucía Trade. Os damos la bienvenida a este segundo webinario que realizamos en el marco de nuestro programa de asesoramiento jurídico para la internacionalización. En el día de hoy vamos a asistir al webinario sobre aspectos mercantiles y laborales para operar en las jurisdicciones de Asia, Pacífico y África y MENA. En definitiva, lo que vamos a hablar es de los aspectos fundamentales para operar en el exterior, con especial mención a algunos de los países en los que estamos presentes en el marco de este servicio. Una de las cosas que vamos a analizar son las fórmulas de acceso a los mercados extranjeros. Vamos a explorar las distintas formas jurídicas que existen para establecer un negocio. Vamos a hablar también de las cuestiones mercantiles y laborales que se deben valorar de cara a la internacionalización y se van a hablar de algunas novedades legislativas más relevantes en los países incluidos en estos lotes. Hoy nos acompaña Javier Fernández Chávez, manager legal de EY Abogados, proveedor de nuestro servicio en 67 países de los 69 que abordamos con el programa. Y vamos a tener la oportunidad de disfrutar de la ponencia que nos haga Javier, y también vais a tener oportunidad de hacerle las preguntas que estiméis oportunas a través del chat, ¿vale? Yo las iré leyendo al final de la presentación. Sin más dilación, Javier, tienes la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Paula. Bueno, yo he ampliado un poco la visión porque también está aquí mi compañera María, que ahora os la presentaré. Vamos a encargarnos cada uno de una parte, así que bueno, nos vamos pasando el ordenador, ¿vale? Tony Fernández comentaba que el sonido rebota y se encuentra distorsionado. Yo, Tony, cuando hablaba Paula no he tenido problema. No sé si a lo mejor es algún tema tuyo, puedes probar a modificar alguna configuración que tengas de tus altavoces. No obstante, si tienes algún problema, pues lo vuelves a comentar y ya está, ¿vale? Bueno, como decía Paula, buenos días. Estoy encantado de volver a estar con vosotros. Ya son 4 o 5 años los que venimos repitiendo este webinario gracias a Trade. Ahora Trade, anteriormente era Extenda. Y bueno, la oportunidad es muy importante, sobre todo por eso, porque nos conozcáis, por echaros una mano y porque Andalucía salga adelante, por decirlo así, ¿no? Bueno, en este sentido, voy a ver si soy capaz de pasarla. Ahí está. Como decía, vamos a presentar la ponencia del día de hoy. Mi compañera María Conde, que es compañera mía de aquí de Málaga, del área legal de Iguay Abogados, mercantil, y yo que soy gerente del área mercantil. Principalmente este servicio de asesoramiento se lleva desde Sevilla y de Málaga, pero actuamos como oficina única, así que, bueno, en este caso estamos María únicamente y yo, aunque el equipo es bastante más grande, ¿vale? Por comenzar un poco resumiendo los temas que vamos a tratar hoy, de inicio vamos a hacer una introducción, la que yo estoy haciendo ahora mismo y mi compañera María la terminará de puntualizar con las cuestiones más importantes que puede reseñar sobre Trade, el nivel de colaboración que tenemos nosotros con ellos y quiénes somos. Al final también es importante que, aunque sea 4 pinceladas muy rápidas, nos conozcáis, ¿vale? Vamos a ver una perspectiva un poco macroeconómica, muy rápida también, simplemente de cómo está la balanza económica ahora mismo de Andalucía en cuanto a exportaciones e importaciones. Posteriormente vamos a pasar con las fórmulas de internacionalización desde el punto de vista mercantil, que es donde nos centraremos sobre todo en el día de hoy, por entender que es la parte más magra, más importante. Continuaremos con las cuestiones laborales que debemos tener en cuenta y que debemos preguntarnos cuando nos internacionalicemos. Y mi compañera María volverá a tomar el relevo y tratará serie de casos de éxito que ya hemos tenido en el programa de Trade y las novedades más actuales. Más actuales hablo de a fecha de 2 semanas, una semana, algunas un mes, pero que están en vigor ya en las jurisdicciones de las que trata el webinario de hoy, que es África, MENA y Asia Pacífico. Y finalmente, bueno, haremos un cierre final en ese sentido. Os paso a María, como decía, para que pueda daros 4 pinceladas muy concretas de quiénes somos y cómo funciona Trade. Bueno, pues primero que nada, buenos días. No sé si algunos quizás nos conozcáis porque ya habéis trabajado con nosotros, otros no. Nosotros somos Iguay,
que estamos actualmente presentes en más de 150 países. Tenemos una red global que trabajamos conjuntamente entre nosotros y solamente en España tenemos 15 oficinas y como ha comentado mi compañero Javier anteriormente, la oficina de Málaga y la oficina de Sevilla de manera conjunta somos las que llevamos este servicio de Trade. Nuestra firma tiene 4 líneas de servicio que son auditoría, fiscal y legal, consultoría y estrategia de transacciones. Si bien dentro del servicio de Trade solamente se incluirían el ámbito fiscal y el ámbito legal. En este servicio de asesoramiento jurídico para la internacionalización, pues se tratan una serie, o sea, se tienen que cumplir una serie de requisitos para poder participar en el mismo. Como he comentado antes, las áreas de asesoramiento son legal y fiscal y en este sentido dentro de legal entrarían mercantil y laboral. Para participar en el servicio, primero que todo hay que ser una empresa andaluza y hay que cumplir con una facturación mínima anual de 50.000 euros. Pero sí que es cierto que en caso de no cumplir esta facturación mínima anual de 50.000 euros, es posible participar en el servicio si la empresa ha sido beneficiaria pues, de algún programa de incubación, aceleración o mentorización de empresas o alguna financiación alternativa gestionada por cualquier entidad, tanto pública como privada, o si la empresa ha sido beneficiaria de algún programa europeo de ayuda al estímulo a las pymes. También es necesario estar al día con Trade y abonar la cuota de acceso, que si no recuerdo mal son 370,26 euros, y ser una pyme según la definición que aporta la Unión Europea, que en este caso es que tenga menos de 250 personas contratadas y un volumen de negocio anual no superior a 50 millones de euros o un balance general que no exceda de 43 millones. Las ventajas que este servicio ofrece es, bueno, al final tienes una asesoría personalizada tanto en origen como en destino, tanto en España como en la jurisdicción extranjera. Al final, pues te permite operar y exportar en el exterior con mayor seguridad jurídica porque, como hemos referido, estás teniendo asesoramiento tanto desde España como desde el extranjero. El servicio está ejecutado por profesionales integrados en una red global y al final la información se plasma en una serie de entregables ajustados a vuestras necesidades. Pues a lo mejor os entregamos una nota simple o un informe pequeño o un dictamen o un informe complejo, redactamos contratos o incluso revisamos los que ya tengáis o documentos asimilados. En esta convocatoria se pueden participar máximo 2 veces en el mismo país. Si, por ejemplo, el asesoramiento es en Francia, pues podéis participar 2 veces en Francia, si bien una vez que entre el año nuevo, en enero, el contador empezaría a cero y podríais volver a participar 2 veces otra vez en Francia. Pero sí que es cierto que podéis simultanear cuantas jurisdicciones queráis. Entonces, ahora vamos a enseñar todos los países en los que prestamos asesoramiento, que son estos 67, y si queréis simultanear los 67 a la vez, podríais. La cosa es que no podéis participar más de 2 veces dentro del mismo año en el mismo país. El plazo máximo para participar es hasta el 13 de marzo de 2025 o en su caso hasta que se agoten los fondos del programa. Sí que es cierto que queremos dejar claro aquí en esta presentación que el programa no es un asesoramiento recurrente, sino que al final tratamos una cuestión concreta, pues por ejemplo, un contrato de distribución o implantación en el país o asesoramiento en materia de desplazamiento de trabajadores, pero que no sería un asesoramiento recurrente de más de un ámbito, porque al final las horas a las que está limitada el servicio pueden parecer muy pocas, o sea, pueden parecer muchas, pero al final se quedan en muy pocas. Y luego también añadir que el plazo desde que vosotros hacéis la solicitud, una vez que nos lo asignan a Iguay Abogados, tenemos un plazo de 45 días para ejecutar el trabajo, que sí que es cierto que a lo mejor si tenéis demasiada prisa o lo queréis inminente, tenéis que tener en cuenta que el plazo son 45 días por nuestra parte. Que luego Trade tiene 10 días adicionales, pero sí que es cierto que son bastante ejecutivos y normalmente el mismo día o al día siguiente de nosotros entregarles nuestro informe suelen remitirlo a la empresa, pero solo para que sepáis que estos plazos existen y bueno, ya doy paso a mi compañero para que siga con la presentación. Muy bien, muchas gracias. Simplemente por complementar lo que ella decía, bueno, esta cuota de 370,26 euros, la verdad que es que está totalmente subvencionada o casi totalmente subvencionada. No la cuota, sino el restante montante, que sería el pago del coste del servicio nuestro. Realmente un servicio de 35 horas de una compañía
como Iguay, en la que se ve involucrada una oficina extranjera, una oficina española, con lo que conlleva de personal de cada equipo, pues la verdad que es bastante más costoso. Hablamos de mucho más costoso, 35 horas. Entonces, la verdad que es una oportunidad importante y muy interesante para las empresas andaluzas y que puedan valerse de ella, ¿vale? Ya con eso paso a la parte que nos toca. Bueno, vamos a hablar de internacionalización. O sea, cuando nosotros nos planteamos internacionalizarnos, realmente estamos pensando si tenemos unas necesidades que ya están cubiertas en nuestra comunidad autónoma, en nuestro ámbito de aplicación de venta, y tenemos la necesidad de salir al exterior o se han agotado los targets. En fin, al final decimos, ¿qué es realmente internacionalizarse? ¿Es una necesidad estratégica? Tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Nosotros entendemos que es una respuesta, pues, al entorno económico que tengamos alrededor. Básicamente, crisis de demanda y la globalización de la economía como tal. Si entendemos, evidentemente, que tenemos productos o proveedores del producto mucho más eficientes, menos costosos en otro país, pues nos vamos a ir a ese país, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tiene internacionalizarse? Que nuestra empresa crece mucho más rápido, tenemos una serie de ingresos, evidentemente un flujo de ingresos mucho más abultado que simplemente si nos quedamos en nuestro sector. Tenemos ventajas competitivas adicionales con respecto a los competidores que tenemos también aquí en Andalucía, y lo que continuamos es generando valor añadido y enriqueciendo la compañía. ¿Es complejo? Sí, es complejo. ¿Por qué? Porque requiere unos cambios adaptativos en tareas estratégicas importantes. Exige que a toda nuestra plantilla le añadamos formación adicional y planifiquemos muy bien cuáles son los hitos que vamos a tener que llevar a cabo para salir al exterior. Requiere además también estar muy actualizado con herramientas de nueva generación, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Todo esto es lo que hace que consideremos que es complejo el hecho de la internacionalización, pero muy recomendable. Entendemos que es una necesidad estratégica, esa es nuestra respuesta, ¿vale? Aquí os voy a comentar un poco, muy rápido, porque no quiero aburriros con números, que no venimos a esto, pero cómo está la balanza comercial actualmente de Andalucía. En concreto, la balanza comercial, como sabéis, es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Aquí los números que veis es en miles de millones. Aquí tenemos 26.944 millones de euros que Andalucía importa y exporta 25.536 millones. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo la balanza comercial que tenemos es deficitaria, es decir, que necesitamos importar más de lo que exportamos. En teoría, según dicen los economistas, que yo no soy, esto no es lo óptimo es al contrario, ¿vale? A día de hoy, agosto del 23, que es el último dato que hay publicado, teníamos esta cifra de 25.536 millones de euros que se han exportado, y aquí están por provincias disgregadas, ¿no? La información, en la que parece ser que Cádiz es la provincia que más exporta de todas, siendo la que menos Jaén. Esto también os digo, esta estadística o estos números son únicamente efectos extracomunitarios y de la Unión Europea. Evidentemente, Jaén pues tendrá una importancia muy superior en cuanto a exportaciones internas, ¿no? Internas de nuestro país. Aquí vemos también el ranking por comunidades autónomas. Vemos que Andalucía es la tercera, muy seguida de la Comunidad Valenciana. Nos separan apenas, pues nada, tenemos 25.536 millones y ellos tienen 25.532, y Cataluña con diferencia es la primera. En cuanto a productos, los productos más exportados por Andalucía son los combustibles minerales y aceites minerales, seguidos por las hortalizas, plantas, pero ya veis que es bastante importante la importancia que tienen los combustibles minerales y aceites minerales en cuanto a la exportación andaluza. Y por último, me gustaría remarcaros cuáles son los países a los que nos dirigimos en este tipo de exportaciones. Además que nuestra experiencia con Trade, que como decía antes ya son varios años, es verdad que es así. O sea, la mayoría de vosotros que venís a pedir ayuda soléis centraros en estos países. Alemania, Francia, Portugal e Italia. No realmente por ese orden, pero sí que son los que más suelen solicitarse. Seguido, además, Estados Unidos está también muy cerca. Son los 5 primeros, están prácticamente a la par.
En cuanto a las barreras que nos puede generar el hecho de la internacionalización, pues tenemos barreras externas y barreras internas, ¿no? En las barreras externas tenemos aspectos económicos, aspectos políticos, culturales, legales, que los veremos pormenorizadamente luego. Tenemos los geográficos. Los aspectos económicos, pues evidentemente, alteraciones en la economía, cómo está el tipo de cambio, cómo está el sector al que vamos en el país de destino. En cuanto a aspectos políticos y culturales, pues la estabilidad del gobierno, por ejemplo, España ahora mismo, pues no sé si es el sitio más idóneo para invertir desde el punto de vista de un exportador extranjero, o culturales y religiosos, ¿no? Los gustos de los consumidores y tal. En eso nos tenemos que centrar, qué productos vendemos o qué servicios vendemos, y a ver si el país al que vamos, pues evidentemente va a tener aceptación con el mismo o no. Aspectos legales, como decía, los veremos posteriormente. Después tenemos también la necesidad de realizar el análisis sobre los aspectos geográficos. Lo óptimo, evidentemente, es a mayor cercanía y al final y mayor cercanía y potencial, que es lo que realmente nos va a dar la máxima eficiencia económica, nuestra cifra de incremento de ingresos. Y después tenemos los aspectos internos, que antes de realmente hacer un proceso de internacionalización deberíamos revisar bien, o sea, entender muy bien si el personal que tenemos en la compañía pues tiene compromiso suficiente, si tiene un nivel interesante de involucración en la misma, si tiene acceso a la información o no, cuáles son las debilidades para que cuando nos vayamos fuera no se potencien esos problemas, ¿vale? Y ahora ya entrando un poco en la parte magra del webinario de hoy, lo que vamos a explicaros es las fórmulas de acceso a los mercados extranjeros desde el punto de vista mercantil. Como podréis ver, ahora vamos a centrarnos en cómo nos constituimos o cómo nos establecemos jurídicamente en el exterior. Yo, si me pongo, a mí con el tema de asesoramiento lo que me gusta es ponerme en la piel del cliente. Y si yo fuese vosotros, lo primero que me preguntaría, siempre centrado en el punto de vista legal, en otros sectores os preguntaría otras miles de cosas, pero en el sector legal yo me preguntaría, bueno, ¿y cómo realmente tengo que hacerlo para irme fuera? ¿Esto cómo lo hago? ¿Con un contrato? ¿Tengo que llamar a alguna administración pública? ¿Me tengo que unir con alguien? ¿Tengo que constituir una sociedad? ¿Cómo lo hago? ¿Establecimientos permanentes? ¿Sucursales? Un poco. Realmente quiero que os quedéis aquí con ideas muy, muy concretas, ¿no? No pretendo que haceros ninguna tesis y que vosotros os la aprendáis de todo lo que es establecerse desde el punto de vista mercantil fuera, pero sí que os quedéis con que hay, digamos, varios grupos. Y esos grupos de establecimiento depende del control y de los recursos que queramos invertir en el exterior y en ese proceso. Para ello, lo que tenemos que hacer es valorar determinadas cuestiones diferentes. ¿Cuáles son nuestras capacidades que tenemos actualmente y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos proporcionar al país donde vamos a ir de destino? ¿Cuál es el nivel de penetración que tenemos ya en ese país? ¿Estamos ya constituidos? ¿Estamos trabajando con ese país allí? ¿Queremos solamente iniciar el flujo de ventas allí? ¿En qué situación estamos, no? ¿Cuál es el grado de control que queremos o que necesitamos? Como veremos luego, no solamente lo que pretendamos conseguir, sino muchas veces también lo que necesitamos, porque hay compañías o hay sectores en los que nos requieren determinados requisitos de constitución o de asociación con un socio extranjero, en fin. Entonces, todo esto es lo primero que tenemos que analizar. Y cuando tengamos eso, nos vamos al chart a la gráfica que tengo aquí a la derecha. Básicamente, como veis, es muy sencillita. Control y recursos, pues al final tenemos desde control y recursos mínimos, tenemos la exportación indirecta, a lo máximo que es establecernos allí y tener una estructura importante en un país extranjero. En el sentido de todas estas opciones que tenemos, pues se pueden llevar a cabo a través de muchísima documentación, muchos contratos diferentes. Por poneros ejemplos, os traigo aquí la exportación, disculpa, aquí. La exportación indirecta. La exportación indirecta no es más que, como decía, el estadio mínimo de externalización de nuestros servicios, de internacionalización de nuestros servicios. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos un intermediario que esté en España, yo estoy aquí en mi empresa, y viene a la puerta de mi empresa y me dice, te compro el producto. En ese momento nos desentendemos, él se lo lleva para revenderlo en el exterior, ¿vale? Aquí con un acuerdo de comercialización con esta persona, pues sería suficiente. Igualmente todos estos puntos los vamos a ver ahora de forma más concreta, más específica. Posteriormente tenemos la exportación directa. La exportación directa es que nosotros hacemos ese proceso. El proceso de gestión, de promoción, de comercialización lo hacemos nosotros en el exterior, pero sin irnos allí, ¿vale? Lo hacemos desde casa. Evidentemente, pues es un ahorro de costes importante con respecto a la exportación indirecta, más que de costes,
es un incremento del margen, por decirlo así. Después tenemos la implantación delegada, que aquí lo que hacemos es utilizar realmente las estructuras, los medios que tiene un tercero en el país de destino. Tenemos muchos ejemplos: franquicia, contratos de licencia, agencia de distribución, contratos de cesión de tecnología. Todo esto realmente lo que estamos utilizando a una persona o a una empresa que ya está allí previamente constituida, a la que le estamos transmitiendo nuestros productos. Y no necesariamente estamos teniendo una repercusión en ese país de destino, porque a lo mejor pueden que no nos hagan publicidad a nuestro producto porque lo convierten. Ahora la trataremos. Después tenemos ya por último el estadio de la implantación directa, ya sea con socio local o por nosotros mismos. Es el último estadio y digamos, el más costoso y el que más control también tenemos de nuestra empresa y de nuestro negocio. En ese sentido, pues habría formas diferentes, como pueden ser una joint venture, que ya sea contractual o porque constituyamos una sociedad. Una joint venture no es más que una asociación con un socio, normalmente un socio extranjero, que conoce el mercado y que nos aunamos para compartir sinergias y para obtener un objetivo común, ¿no? Y luego tenemos la implantación directa, que normalmente suele hacerse, pues eso, con una filial o con una sucursal que constituyamos en el país de destino. Como decía, vamos un poco de forma más específica sobre cada uno de los modelos que acabamos de comentar, en los que primero os encuentro las diferencias principales que tiene la exportación directa con la indirecta. En la exportación indirecta, como decía, nosotros lo que estamos haciendo es transmitir nuestro producto a un intermediario para que comercialmente lo revenda él. Nosotros nos desentendemos totalmente, tenemos cero control del producto. No tenemos tampoco responsabilidad ninguna en el exterior, sí en casa, que es donde vendemos al intermediario. Evidentemente, pues tenemos que hacerlo con las garantías que las administraciones públicas nos prevén para ello, de calidad, de tema fiscal, tema legal, hacerlo todo, digamos, conforme a ley. Y luego tenemos la exportación directa. Aquí puede ser, por ejemplo, como decíamos, que nosotros llevamos a cabo la venta directa del producto al cliente, no al cliente final, pero sí al intermediario que esté allí en destino. Normalmente la venta online o encargos directos que nos puedan hacer son los que rigen este tipo de contratación. Esto hoy en día está, la verdad, que muy, muy generalizado, esta exportación directa, porque a través de la venta online somos capaces de, sin establecernos en un país diferente o en un país de destino, pues somos capaces de llevar a cabo esa comercialización de productos. Pero normalmente, por la experiencia que tenemos en Andalucía, los productos que suelen venderse no tienen mucho sentido quizá que se vendan a través de venta online. Normalmente en venta online ya lo que estamos vendiendo ya son productos finales preparados para uso directo del cliente final en nuestra casa y no digamos, para una conversión posterior allí. Luego aquí otra de las cuestiones que caracterizan a la exportación directa es que tenemos un control del producto bastante mayor que el de la exportación indirecta, como decía. Tenemos mayores costes también y tenemos también la responsabilidad, tenemos la necesidad de abogar por el transporte, seguros, pues un poco conocer además la normativa de destino. En fin, son muchas más cuestiones más complejas que la exportación indirecta. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta de cada una? Con respecto a la exportación indirecta, pues evidentemente el cumplimiento de la normativa, como decía, en país de origen y la redacción de la documentación legal necesaria para protegernos con los clientes o con los intermediarios que nos compren ese producto aquí en origen. Muy sencillito, al final prácticamente no tenemos limitaciones de nada. En la exportación directa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? También cumplimiento de la normativa, pero tanto de país de origen como país de destino. Muy complejo hoy en día las regulaciones de la venta online y de los derechos de consumidores. Los consumidores hoy en día están muy, muy, muy protegidos y tanto aquí como allí tendríamos que garantizarles esa protección. Por tanto, tenemos que tener un conocimiento bastante importante de la normativa aplicable. Además de esto, tenemos que preocuparnos mucho de redactar los contratos, aunque sean contratos online, de que ese contrato online nos esté protegiendo de una manera eficiente, es decir, ley aplicable, jurisdicción, que no vayamos a tener un pleito en el Congo o no vayamos a tener un pleito en India, porque realmente si la sumisión expresa, en este sentido de sumisión expresa me refiero
a qué tribunales tienen que conocer del problema que haya, ¿no? De la disputa. Si tengo una disputa con un cliente en India, seguramente su tribunal me va a decir que la competencia la tiene ese tribunal. Y me voy a tener que ir a India a litigar con él, en ese caso. Entonces, es muy importante blindarnos en ese sentido. Abogar por la ley aplicable, la jurisdicción, las normas imperativas extranjeras, cumplirlas siempre. No voy a hacer un contrato pues, que no esté haciendo una previsión de qué es lo obligatorio de cumplir en ese país de destino. A ver si vamos a tener penalizaciones por ello. Las diferencias principales, como decía, el control de la exportación y los costes que tenemos, tanto de marketing, documentación, seguros, licencias, todo eso lo asumimos en la exportación directa y en la exportación indirecta pues no lo asume el intermediario. El margen comercial en la exportación directa es bastante mayor. Nos estamos fagocitando, como quien dice, o comiéndonos el intermediario, la labor del intermediario, y ese margen pues lo hacemos nuestro. Y luego tenemos el tema de riesgos. Riesgos, pues, evidentemente, los que acabo de comentar. Hay mucho más riesgos en la exportación directa que en la exportación indirecta. Recursos, también nos cuesta más la exportación directa que la exportación indirecta, porque como decía, es que venga aquí un señor a la puerta de nuestra empresa y le vendamos los tornillos o le vendamos las lechugas, lo que sea. Y bueno, simplemente decir que lo que tienen en común estos ambos modelos es que están previstos para una situación muy inicial de internacionalización. Son para, pues eso, si vamos a empezar a probar mercados de destino y estamos que no tenemos experiencia como tal, tenemos una estructura pequeñita, ¿no? Por decirlo así, tampoco queremos tener una repercusión importante en el país de destino. Adicionalmente a estos dos modalidades tenemos la implantación delegada, ¿vale? Que ya pasamos al siguiente nivel de control y de inversión en recursos. Esta implantación delegada, lo que hacemos básicamente es colaborar con un tercero para llevar a cabo esa actividad comercial. ¿Y este tercero cómo? Porque nos presta pues, los servicios logísticos que tenga, el know-how que tiene en destino, las propias autorizaciones y licencias que ya tiene conseguidas allí, su establecimiento. Entonces, como que, bueno, estamos utilizándolo para acceder a un mercado. Empezamos a tener algo ya más de control, porque realmente somos capaces de imponerle determinadas cláusulas para cumplimiento con nuestro producto, pero realmente todavía no tenemos el control total, ¿vale? Estaríamos, digamos, en la media, en el punto medio de la regla de control y de inversión de recursos. ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para esta implantación delegada? Bueno, como decía antes, aquí priman los modelos de franquicia, priman los modelos de tener un agente en destino, priman los modelos de distribución en los que yo puedo tener un contrato con ellos e imponerle condiciones. En franquicia, pues evidentemente la franquicia nos impone la condición de cómo tiene que venderse el producto, cómo tiene que ir, cómo tiene que ir envasado, etc, etc. Con respecto a un agente, pues la gente nos está representando a nosotros, lleva por bandera también nuestra marca, nuestro producto. Con respecto a un distribuidor, pues igual. El distribuidor nosotros le vendemos el producto, pero igualmente también le estamos haciendo contractualmente que cumpla con unas previsiones necesarias mínimas que realmente nos van a proteger a nosotros en el país de destino, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo este modelo? Como es lógico, como una estrategia de negocio, ¿cuál es la fortaleza del tercero que elijamos en destino? Su suerte, como por decirlo así, va a ser nuestra suerte. Lo que él venda además va a aumentar la cifra de negocio nuestra en un porcentaje X superior. Entonces, nos interesa que sea alguien de reconocido prestigio, por decirlo así, en destino. ¿Lo tenemos que hacer con exclusividad? ¿No lo hacemos con exclusividad? Pues esto es una decisión de negocio, evidentemente. Pero si lo hacemos con exclusividad, que sepamos, normalmente la exclusividad se da sobre un territorio y sobre un producto concreto. Si lo hacemos con exclusividad sobre un territorio, lo que estamos haciendo es que no podemos confiar la venta de nuestro producto o la comercialización de nuestro producto a otro tercero, porque ya se lo hemos confiado con exclusividad a uno concreto. Y si este no nos está yendo bien del todo, pues a lo mejor habremos cometido un error, ¿no? Y al final, pues ese error va a derivar en unos menores ingresos para nosotros, que al final, como decía, aquí no hay que perder nunca de vista cuál es la finalidad de esto, que es la máxima eficiencia económica de nuestra compañía. No hay otra. Aquí es ganar pasta, no tiene más. Y hacerlo de forma sostenible, no sostenible medioambientalmente, que está muy de moda, que también, porque hay que cumplir las normativas medioambientales, sino sostenible en el sentido de
con un balance de ingresos-gastos de nuestra compañía, para protegerla en ese sentido. Hay que fijarle objetivos mínimos, lo mismo que decía, por no reiterar, tema de cumplimiento, su suerte es la nuestra. También hay que observar la legislación en materia de indemnizaciones. Normalmente en el tema de agencia y distribución, por ejemplo, por poneros un ejemplo en España la ley de agencia es una ley tipificada. Tipificada significa que tiene un desarrollo normativo y sí que prevé indemnizaciones en caso de cese de la relación con el agente. Además, la distribución la asemejamos por jurisprudencia, por analogía a esa ley de agencia. Significa que lo que le aplica al agente también le está aplicando normalmente al distribuidor. Y por nuestra experiencia esto suele pasar en la mayoría de países, ¿vale? Esta ley de agencia prevé indemnizaciones como por clientela, daños y perjuicios, etc, etc. Entonces, tenemos que saber si la legislación de destino nos permite a lo mejor excluir esas indemnizaciones en ese sentido. Todo esto es muy interesante mirarlo todo previamente a llevar a cabo esta modalidad de negocio. Y como decía antes también, en la otra modalidad, la jurisdicción y ley aplicable para evitar disputas en tribunales que realmente no vamos a tener confianza y nos van a costar una auténtica pasta. O sea, llevar un pleito en un país extranjero conlleva pues, contratar a un abogado extranjero que normalmente son honorarios muy superiores a los que se suelen cobrar en España. Entonces, bueno, hay que internacionalizarse, pero con cabeza, ¿no? Entonces, en este sentido de esta modalidad, ¿cuándo recomendamos optar por ellas? Pues si no conocemos del todo el mercado y necesitamos soportarnos o valernos de un tercero para llegar a un público concreto objetivo. Y además cuando queremos disponer pues también de la capacidad que tiene este tercero, del know-how, en definitiva del conocimiento del sector destino. Y ahora pasamos al siguiente punto. Este siguiente punto ya sería casi que tenemos casi la implantación hecha y tenemos más control todavía. Este siguiente punto sería la implantación a través de socio, que sería la joint venture, ¿vale? La joint venture no es más que una unión con un socio, ya sea nacional o internacional. Normalmente solemos buscar a alguien internacional pues para eso, para aprovechar los beneficios que ya tiene adquiridos por su experiencia en el país. La joint venture puede realizarse o puede llevarse a cabo de forma contractual o constituyendo una sociedad. Normalmente, de forma contractual se hace a través de un operating agreement, un contrato en el que se regulan pues, todas las condiciones que van a aplicarnos a la relación jurídica que vamos a mantener, o la relación comercial que vamos a mantener entre socios y cómo vamos a mostrarnos frente a los clientes. Y además, también tenemos la opción de constitución de la filial. La filial, pues simplemente participamos una filial en el país de destino a través de un socio extranjero y nosotros. ¿Cuándo es útil? Pues cuando realmente buscamos compartir gastos en inversión, en casos en los que a lo mejor por tema de acceso a licitaciones o a sectores regulados en los que se nos exija la participación de un socio nacional, pues lo requerimos, lo necesitamos. Y normalmente para completarse para completarse con el socio que tengamos. Por ejemplo, cuando exportamos materia prima y nosotros, como tal, en la relación que tenemos, nosotros somos quienes exportamos la materia prima y nuestro socio es quien la procesa. O cuando nosotros exportamos productos terminados en origen y el socio que tenemos es un experto en distribución y venta en destino, porque además conoce todos los clientes, tiene ya un portfolio importante. Entonces, la idea es eso, es valernos, es una simbiosis que tenemos entre ambos, ¿vale? ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en este tipo de forma de internacionalizarse? Pues ya decía, como hay dos opciones, o constituyendo entidad o contractualmente, en caso de que constituyamos una entidad, pues preparar unos estatutos, atender al capital social mínimo que debemos tener en cuenta, porque el capital social mínimo en algunas ocasiones, como decía antes, tema de licitaciones, en muchas ocasiones nos pide un capital social importante para poder ofrecer una garantía visual, por decirlo así, a los terceros. Además, que también nos obligan, por ejemplo, ese tipo de licitaciones a estar constituidos allí, en ese país de destino. ¿Cómo vamos a configurar el órgano de administración? Si ese órgano de administración lo vamos a hacer con un consejo, un administrador único, mancomunado, porque lo que queremos es limitar la capacidad de acción de ese administrador que esté en destino, si vamos a ponerle vetos o no, cómo vamos a hacer la representación de la sociedad, cuáles son las mayorías para toma de decisiones, la inscripción de la sociedad, cómo se hace, en fin, todas estas cuestiones son las que os recomendamos tener en cuenta, entre otras muchas. Evidentemente, esto es
esto es interminable. O sea, todo el asesoramiento jurídico es interminable y por eso nuestra recomendación, lo diré varias veces a lo largo del webinario, pero nuestra recomendación es que siempre estéis asesorados en destino, con una compañía que esté allí, no con alguien que os diga desde aquí, esto se hace tal, porque yo lo he leído desde aquí, no. O sea, con un abogado extranjero que esté allí, ya sea con nosotros igual o con quien queráis, ¿vale? Tema de regulación de nuestras necesidades, regulación de cómo vamos a gestionar nuestra compañía. Normalmente se suele hacer a través de un pacto de socios. Eso es un documento, pues, o que todo lo que realmente no queremos o no se nos permite registralmente incluir en los estatutos sociales, pues lo guardamos en el pacto de socios, que al final es un documento privado que nos vincula a las partes y a la sociedad, ¿vale? Que constituyamos. Luego, los aspectos también a tener en cuenta, es muy importante remarcar la responsabilidad que tenemos los socios. Si en ese país hay responsabilidad de los socios, es limitada, no es ilimitada, ¿cómo va a mecanizarse esa responsabilidad, ¿no? ¿Cuáles son las asunciones de costes y tareas que vamos a llevar a cada uno? Es muy necesario en ese operating agreement, en ese contrato que hagamos, diferenciar muy bien y estipular perfectamente qué vamos a hacer cada uno, a qué nos vamos a dedicar cada uno. O sea, si este es tu sector y este es el mío, vamos a dejar perfectamente diferenciado lo que tú vas a hacer y lo que yo, porque si no, esto es total ineficiencia. También es muy importante regular cláusulas de salida, de arrastre, de acompañamiento, de bloqueo. ¿Qué son cláusulas de salida, de arrastre, de acompañamiento? Pues cuando entendemos que la finalidad social o la finalidad de la relación comercial se ha terminado, porque ya no tiene más cabida, porque no encontramos más clientes en destino a los que continuar vendiéndole servicios, o porque simplemente la relación no es buena. Entonces es bueno tener estipulados mecanismos de salida que sean los menos gravosos posibles para la sociedad y sobre todo para el devenir del negocio, tanto en origen como en destino. Y por último, nuestra recomendación sería también estipular si vamos a repartir dividendos, si no lo vamos a repartir, cómo vamos a hacer con los beneficios que tenga la sociedad, ¿vale? Aquí también he querido traer, aunque realmente no me voy a entretener mucho en ello, porque este proceso es complejísimo, pero cuando un fondo de inversión nos llama a la puerta, que no sé si os ha pasado, pero pasa mucho, tenemos muchísimos clientes que ya están, normalmente son clientes que están consolidados en el país de origen y el fondo de inversión llama a la puerta y dice, oye, yo creo que tu sector eres puntero, pero no te estás desarrollando como deberías desarrollarte. Tienes mucho potencial y yo creo que con el conocimiento que tenemos nosotros, fondo de inversión, somos capaces de obtener el máximo rendimiento de tu compañía. Entonces se acercan a ti, te hacen una oferta. Si la aceptas, si quieres empezar al menos a ver cómo va a funcionar, pues tienes un periodo de 1 o 2 meses de convivencia donde se valora, pues eso, qué necesidades tiene el negocio adicionales, cuáles van a ser las inversiones que va a tener el fondo, en fin, el fondo un poco otea cuáles son los requerimientos que necesitaría ese negocio para explotarlo y que sea lo máximo, que tenga la máxima eficiencia posible. Posteriormente habrá un plazo de 2 o 3 meses en el que se hace, ya cuando se ha visto todo el negocio, se hace una due diligence. Una due diligence no es más que una auditoría de todos los papeles que hay. Papeles jurídicos, papeles financieros, papeles fiscales, si hay contingencias fiscales, si se ha cumplido con todo bien, las obligaciones de seguridad social, si hay posibles pasivos que no han salido a la luz porque las administraciones públicas todavía no nos lo han pillado, pero que no lo pueden pillar porque todavía tienen X plazo para la prescripción o caducidad de las acciones, y ahí es donde se analiza todo. Y si le cuadra al fondo, se cierra la transacción con el correspondiente SPA o acuerdo de compraventa, ¿no? Por decirlo en castellano. Este acuerdo de compraventa, bueno, pues le complementa muchísimos documentos, pero en definitiva es eso, ¿no? Es una venta de una parte de nuestra vida, por decirlo así, porque al final nuestras empresas son nuestra vida, un porcentaje concreto. Para ese cierre de transacción, hago un alto en el camino muy rápido aquí, necesitáis siempre asesoraros. Nunca hagáis esto por vuestra cuenta porque los fondos, pues evidentemente, son muy agresivos y os van a hacer unas proposiciones pues que no son las más beneficiosas para vosotros. Entonces tenemos que estar, gente como nosotros, los abogados, para decir, ojo aquí, no vamos a poner el pie en freno, que aquí nos quieren prácticamente borrar del mapa y tener la totalidad de la decisión ellos. Dejarnos ahí como un poco residuales y no es la idea, ¿vale? El bebé es nuestro y lo hemos montado, lo hemos criado nosotros y lo tenemos que ver crecer nosotros también, o al menos sacarle los beneficios nosotros. Y luego tenemos un... Sí,
Sí, vamos, ahora, ahora María, como te decía Paula, va a pasar a tema de países concretos de las nociones básicas que hay, de las últimas novedades, ¿vale? Si quieres, ahora lo llevamos a cabo. Ya te digo, esto lo quiero hacer un poco porque, al fin y al cabo, aquí la idea es que me iría contento si todo el mundo se va con eso, con las 4 cuestiones importantes que tiene que tener en cuenta cuando va a internacionalizarse y, sobre todo, que no le vayan a dar gato por liebre, ¿vale? Entonces, bueno, finalmente, decisión de convivencia, ya hemos entrado con el fondo en el devenir de nuestra empresa. Ellos instauran áreas de apoyo, la administración, tal, y le sacan el máximo rendimiento. Cuando el fondo ve que ha llegado a los objetivos necesarios, se produce la decisión de venta. Además, esta decisión de venta está obligada conforme a ley. La venta para el fondo pues, se prepara, se ejecuta durante 1 o 2 años, se ve cuál es el mejor postor y se transmite a la sociedad, ¿vale? Posteriormente, último grado, constitución de filial, muy rápido. Máximo grado de control, evidentemente, se suele realizar cuando hay una necesidad de presencia estable y de contratar trabajadores en lugar de destino. Evidentemente, teniendo nuestra presencia allí, hay una imagen de marca brutal. No es lo mismo cuando entramos en una página web aquí y decimos, a ver, ¿quién me vende esto? En el aviso legal abajo, que os recomiendo que lo hagáis cuando compréis algo por internet. Y veáis dónde está establecido, si tiene teléfono de contacto, si no tiene. Eso normalmente te indica de que no está en tu país y cuando le quieras reclamar por cualquier cuestión, pues seguramente va a ser complicado. Entonces da mucha confianza al consumidor tener una imagen de marca importante en ese país de destino y un establecimiento como tal, físico. Evidentemente, en la mayoría de jurisdicciones, la constitución de una sociedad puede limitar, dependiendo del tipo societario, puede limitar la responsabilidad conforme a la matriz o conforme al socio o conforme al socio persona física. Sí, Pablo, yo te leo aquí, a mí me sale el pop-up a la derecha, ¿vale? Si hay cualquier pregunta, tú me la formulas, ¿vale? Que es que el único pop-up que veo es el tuyo. Entonces no quiero tampoco hacer caso omiso a las preguntas que nos hagan No, los no te preocupes, es que estoy participantes, ¿vale? haciendo estos comentarios. Yo las Sí, leeré eso te iba a decir, después. tú interrúmpeme. O sea, vamos a hacer esto un poquito práctico, que no sea solamente un monólogo mío, que si no la gente se aburre y Sin no. problema, no. Si tenéis alguna pregunta, porque a muchos de vosotros se os estarán viniendo preguntas a la cabeza, yo ya sé, de hecho, que hay una empresa entre nosotros que está muy interesada en implantarse próximamente en Marruecos, plantearlas por el chat, ¿vale? Y yo las leo cuando termine Javier, ¿eh? Igual que os digo que si queréis ampliar información y hablar con Javier, a lo mejor al término del seminario o por correo electrónico, no hay ningún inconveniente, ¿vale? Muchas gracias. Eso es. Eso es, correcto. Vamos, yo ahora, si se me olvida, me lo decís, ¿eh? Que os facilito mi correo electrónico y el teléfono para que cualquier duda que tengáis nos llamáis y intentamos ver cómo lo podemos solucionar, ¿vale? Como decía, constitución de filial, aspectos a tener en cuenta. Especificidades de la forma jurídica que escojamos, pues la inscripción, la responsabilidad, igual que la joint venture. Al final es lo mismo, ya lo hemos comentado antes. Capitales que requieren, la fiscalidad del modelo societario elegido. Muchas veces elegimos un tipo societario u otro dependiendo la transparencia, efectos fiscales que tenga. ¿Qué significa eso? Si tributa a efectos de esa sociedad o siendo una sociedad transparente nos lo llevamos justo al nivel siguiente, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Ojo con eso, porque la tributación en persona física o en persona jurídica, normalmente, perdón, en persona física no es la misma que en sociedades y puede ser mucho más gravoso. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con el tipo societario que se elige, ¿vale? Por eso hacemos muchísimas consultorías de asesoramiento en ese sentido, en tema de diferenciación entre tipos societarios y decimos muy claro cuáles son las más interesantes desde el punto de vista fiscal, sobre todo, ¿vale? Decía, aspectos a tener en cuenta, órgano de administración, representantes, agentes, tienen que ser residentes, no tienen que serlo. Muchas veces nos obligan también las jurisdicciones a que sean residentes estas personas, ¿vale? Del órgano de administración o de los agentes que tengamos ahí trabajando con nosotros, distribuidores, etc. Necesidad de contar con socios locales, como decía, aspectos de una licitación posible que tengamos, requisitos burocráticos que se puedan solicitar por las administraciones públicas en el país de destino. No sé, nosotros tenemos experiencia, ya te digo, 5 o 6 años de extenda y trade que llevamos. Hemos tenido muchísimo asesoramiento con muchos países diferentes y la verdad que es que hemos visto barbaridades que en el sentido común español que tenemos confeccionado aquí como tal, nunca nos cabría ver. Entonces, siempre asesorados, siempre, por muy fácil que parezca la cuestión, ¿vale? Y finalmente, bueno, la conveniencia en que la titularidad del negocio la tenga la matriz, o sea, la matriz societaria o una persona física. Porque, bueno, puede a lo mejor ser más interesante por cuestiones de negocio, a lo mejor allí.
Finalmente, adquisición íntegra de empresa extranjera, lo mismo. Ya hay una sociedad allí que está constituida y lo que hago es que la compro pues para aprovechar las sinergias que tiene, su estructura, la sede, los beneficios que tiene ya en el sentido de que tiene permisos, licencias, tal. ¿Cómo se hace esta transacción? Pues todo lo que conlleva una operación de compraventa. Redactamos el MOU, el term sheet, que son básicamente el documento inicial donde ponemos las 4 cosas que son líneas rojas para nosotros. Hacemos una due diligence o auditoría en español, laboral, fiscal, financiera, en el que vemos cómo está esa empresa, a ver si va a tener un pufo y vamos a tener que hacer frente a ello, porque normalmente cuando compramos una empresa la responsabilidad se transfiere a nosotros, ¿vale? El contrato de compraventa se prepara, la inscripción en registros necesarios y las modificaciones societarias que hay que hacer post-closing. ¿Qué significa esto? Revocación de poderes, cambios de órgano de administración, todo eso no se hace automático cuando compramos una empresa. Todo eso tenemos que llevarlo a cabo nosotros de forma activa, ¿vale? Y ya está, simplemente por mencionar cuestiones que necesitamos tener en cuenta cuando nos vamos a internacionalizar. Financiación, lo vamos a hacer con equity, con deuda, la legislación sobre inversiones extranjeras, protección sobre nuestra marca, sobre las patentes que tengamos en el país de destino. Cuando vamos a adquirir activos inmobiliarios, vamos a adquirir a lo mejor un edificio de oficina. Oye, due diligence siempre para verificar el estado urbanístico, medioambiental, las licencias que tiene, si cumple con ordenamiento, si no cumple. Contratos de todo tipo, revisión de todos los contratos que haya, de arrendamiento, de transporte, de distribución, vamos a tener muy en cuenta las indemnizaciones que haya previas, etc, etc, todo eso, ¿vale? Permisos y licencias de la actividad que necesitemos para nuestro sector. No nos vamos a embarcar en una inversión importante sin que sepamos a lo mejor que en el país de destino al que vamos, oye, pues va a haber una serie de requisitos en cuanto a permisos y licencias que nos van a hacer prácticamente imposible la obtención de beneficios. No tiene sentido entonces a lo mejor ir a ese país, ¿vale? Son decisiones de negocio que son importantes haber previamente estudiado para que podamos finalmente ejecutar o no la misma. Y finalmente otras cuestiones complementarias que están muy de moda. Protección de datos, obligaciones de compliance, medioambientales, etc, etc, que pueden acarrear sanciones muy importantes. En España son muy importantes, ¿vale? Esto ya lo hemos comentado, no hace falta que insista con ello. Y bueno, ahora muy por encima voy a hablar de las cuestiones laborales a tener en cuenta en la internacionalización, ¿vale? ¿Qué es lo que yo, si tengo que recomendaros, os recomendaría que principalmente valoraseis? Tema de contratación de la plantilla, de trabajadores allí en destino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con traslado, contratos en destino, de autónomo, con una ETT, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Todo eso tenéis que preguntároslo. Seguridad social, ¿aplican convenios? ¿No aplican convenios? ¿Estamos protegidos en ese sentido? ¿No estamos protegidos? ¿Al trabajador que hemos desplazado le aplica la seguridad social? ¿No le está aplicando? Prevención de riesgos. Últimamente las normativas de prevención de riesgos están evolucionando a niveles igual que las de protección de datos, medioambientales y tal, y se están haciendo muy gravosas en cuanto a sanciones, ¿vale? Y luego, como decía antes, pues tema de normativas, convenios, tratados, en general. Realmente para gestionar nuestra plantilla en el negocio extranjero, pues tenemos que decidir, evidentemente, cómo lo vamos a hacer, pues, a la vista de la normativa de destino, a la vista de cómo nos protegen o no los convenios internacionales con España que estudiemos. Ya sabéis que hay países con los que tenemos convenios y países con los que no tenemos convenios y no estamos protegidos en ese sentido. Hay convenios de muchos tipos, principalmente de seguridad social son los que yo siempre recomiendo estudiar. Y bueno, las necesidades que tiene la empresa en cuanto a trabajadores según el objetivo que tengamos de crecimiento, de requisitos por licitación, etc, ¿vale? Aquí simplemente diferenciaciones. ¿Cómo pretendes contratar? ¿Lo quieres hacer en lugar de destino a trabajadores? Para ello, verifica la necesidad de si tienes que hacerlo a través de una filial o sucursal o puedes hacerlo directamente con tu empresa en España. Recordemos, exportación directa. A lo mejor necesito contratar un trabajador allí, una implantación delegada. ¿Lo puedo hacer a través de mi empresa española? ¿Me lo permite esa jurisdicción? ¿No me lo permite? Apertura de cuentas de cotizaciones, aunque tengamos un trabajador contratado desde aquí o trasladado allí o desplazado, me permite tener la cuenta de cotización en España, tengo que abrir una allí. Evidentemente, temas de convenios colectivos que decíamos antes, seguros sociales, negociación colectiva, tema de ERTES, ERES, etc. ¿Qué requisitos hay que cumplir en ese caso cuando se dé esa opción? Evidentemente, si es un estadio muy inicial de internacionalización, no lo vaya a necesitar esto, ¿no? En caso de que adquiramos una sociedad, ya sea de forma total o parcial, due diligence, la due diligence siempre se recomienda. O sea, como decía antes, vamos a estudiar bien qué tiene esa empresa
para que yo no me vaya a comer unos pasivos ocultos que no quiero, o que no tengo necesidad de ello, que no los había visto a simple vista. Entonces, hay que hacer un estudio previo. Sobre todo en ese estudio previo luego se hace una exclusión de responsabilidades, ¿vale? Si contratamos por vía ETT, vamos a ver si podemos limitar la responsabilidad que tenemos por deudas que tengan la ETT con esos trabajadores, porque en España, por ejemplo, en caso de que eso sea así, las deudas con los trabajadores nos las llevamos nosotros también, si la ETT tiene deudas con ese trabajador, ¿vale? Y lo contratamos. Luego, ¿queremos hacerlo a través de autónomos? Simplemente. No quiero mencionar muchas más cosas que el riesgo de existencia del vínculo laboral con la empresa y el profesional. ¿Qué significa esto? Que por el hecho de contratar a un trabajador autónomo y se entienda que ese trabajador solamente proporciona servicios a nosotros, a nuestra empresa, puede considerarse que es un trabajador asalariado o por cuenta ajena que tengamos contratado y, por tanto, comience a devengar los derechos que tiene bajo la legislación laboral de turno como trabajador asalariado, ¿vale? Traslado de trabajadores. Perdona, Paula, es que veo aquí los pop-up y pensaba que eran preguntas. Vale, decía, conforme al tema de traslado de trabajadores de forma intermitente o de forma definitiva, hay que valorar las condiciones en las que se le puede requerir a los trabajadores el traslado. Eso hay que mirarlo aquí en nuestra legislación propia. Formalizar todo el tema de visados. Hay que mirar si es de forma provisional o si es de larga duración, ¿vale? Y si lo vamos a traspasar o vamos a ceder a la empresa que hemos constituido allí en destino. Un poco evaluar todo. Evaluar cómo va a proteger la seguridad social, si va a seguir siendo desde España o va a seguir siendo en destino. Seguros privados, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? Y bueno, yo con esto realmente no quiero tampoco aturullaros demasiado con tanta información, simplemente, ya digo, lo hago como un poco a modo brainstorming para que lo tengáis en mente y esto es imposible que lo abordemos de forma específica porque sería interminable el webinario, podríamos estar 5 semanas hablando aquí de todas las cuestiones que hemos hablado, pero sí que necesito eso, que vosotros os quede claro cuáles son las cuestiones más relevantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a mover un dedo para irnos fuera, ¿vale? Aquí no hace falta que volvamos a decirlo. Igualmente, este webinario va a estar colgado en la página web de Trades y Paula no me dice lo contrario, que ya lo hablamos el otro día que iba a ser así. Entonces podréis volverlo a revisar con más tranquilidad y podréis ver a lo mejor las cuestiones que os pueden ser de total validez, ¿vale? Para preguntarnos, digo, posteriormente cualquier duda. Y ahora os dejo de nuevo con mi compañera María, bueno, va a presentar un poco los casos de éxito, algunos ejemplos de casos que hemos ya tenido previamente en estos 2 lotes, así como las novedades más interesantes que hay para algunos países de estos lotes. Básicamente hemos aunado todos los países que han tenido novedades. El resto, pues si no han tenido novedades, no hemos incluido nada, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar hemos realizado un ranking a lo largo de estos años que hemos trabajado con antes Externa y ahora Trade, y sí que hemos visto que de todos estos años que hemos estado con el proyecto, en el lote de Europa los países para los que más asesoramiento nos han pedido han sido Reino Unido y Alemania. En el lote de Latinoamérica han sido Colombia y Brasil. En África y MENA llama muchísimo la atención y nos han pedido mucho asesoramiento en Emiratos Árabes Unidos. Y en el lote de Asia y Pacífica, pues sobre todo en China y en la India. Y bueno, aquí hemos incluido una serie de casos que por su peculiaridad o por su novedad nos ha parecido interesante incluir para que veáis que los temas de asesoramiento que se tratan en el servicio pues son de lo más variados. Entonces, por ejemplo, teníamos una empresa dedicada al sector industrial que necesitaba un asesoramiento laboral en Argelia y entonces nos pidieron que analizásemos tanto el desplazamiento de los trabajadores como la contratación directa en destino y la subcontratación, y una vez que recibió el asesoramiento, pues esta empresa decidió cuál era la mejor manera de organizar a su plantilla. O por ejemplo también pues teníamos una empresa del sector agroalimentario que nos pidió desplazamiento temporal de trabajadores y aplicación de convenios internacionales fuera de la Unión Europea, que en este caso era para llevar a los trabajadores a Reino Unido y a China al mismo tiempo. Y bueno, pues también, también una empresa del sector farmacéutico nos pidió en República Checa pues las condiciones mínimas de trabajo, la aplicación de la normativa en destino, qué trámites tenía que seguir para poder contratar allí a gente en República Checa. Y en el ámbito mercantil
sí que es cierto que sobre todo hacemos contratación, redacción y revisión de contratos, pero una de las que nos llamó mucho la atención fue una empresa dedicada al sector químico que nos pidió la redacción de un contrato de franquicia que iba a surtir efectos en Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues bueno, redactamos el contrato, lo revisamos con nuestros compañeros de Emiratos Árabes, también tuvimos que hacer un análisis acerca de si era posible someter ese contrato en cuestión de incumplimiento y en cuestión de jurisdicción a la legislación española. Entonces se analizaron pues todos los convenios internacionales, la legislación emiratí, se analizó también la legislación española. Y en el sector de cosmética, pues hubo una empresa que nos pidió tanto los requisitos para introducir sus productos en destino a través del Incoterm DDP, como la implantación societaria. Entonces, pues se le hizo un análisis de los diferentes tipos de sociedades que existían en China y se le dijo, pues, cuál era, atendiendo a su operativa y a su sector, cuál le podía venir mejor para operar allí en China. Luego aquí hemos incluido, como ya hemos comentado, una serie de novedades que hemos encontrado en las jurisdicciones. Estas son de África y MENA y bueno, lo que hemos encontrado es que sobre todo en Sudáfrica se ha reforzado muchísimo la legislación referente a la titularidad real. Entonces, ahora se ha acortado el plazo, en el momento en el que hay un cambio en la titularidad real de una empresa, pues ahora el plazo para avisar es de 10 días, que antes era, si no recuerdo mal, me parece que de un mes, y ahora se considera que tiene la obligación de avisar todas las personas que tengan directa o indirectamente al menos el 5% de la titularidad real de una empresa. Entonces, en este caso habría que informar a la Comisión de Entidades y Propiedad Intelectual y el incumplimiento de esta obligación puede acarrear sanciones administrativas. Y el objetivo del gobierno de Sudáfrica en este caso es pues no solo conocer quiénes son los beneficiarios reales de las entidades que están registradas en Sudáfrica, sino también mitigar el abuso de sociedades instrumentales como medio para blanquear capital y para financiar el terrorismo. Así que es cierto que están reforzando mucho, como ya he dicho, la legislación en este sentido. Y en la misma línea, en materia de trusts, ahora las obligaciones del trustee se han incrementado muchísimo, hasta el punto de que en caso de incumplimiento por parte del trustee puede acarrear incluso una pena de prisión. Ahora el trustee deberá entregar un formulario en el que se indiquen pues, datos de contacto, información demográfica, flujos financieros, préstamos y donaciones que haya hecho el trust. Deberá cumplimentarse antes del 30 de septiembre de cada año y habrá que presentarse ante el Servicio de Facturación sudafricano. Y luego otra novedad también que se ha incluido es que dentro de los 7 meses siguientes a que cierre el ejercicio del trust, se deberá facilitar a este mismo Servicio de Facturación un listado con todas las distribuciones que haya realizado durante el ejercicio fiscal el trust. Que esto antes no había que hacerlo, pero ahora, pues, como decimos, en materia de prevención de blanqueo de capitales sí lo están pidiendo. Y también hemos incluido aquí, que nos ha parecido bastante interesante, que a escala mundial, en el primer trimestre de 2023, los mercados de valores, las ofertas públicas de venta sufrieron un descenso del 61% y sin embargo la oferta pública de venta de la Bolsa de Valores de Oriente Medio y de Norte de África solo sufrió un descenso del 33%, lo cual pues al final se ve que la región de Oriente Medio y del Norte de África pues es muy próspera y está creciendo mucho. Y en cuanto al Asia-Pacífico, pues en Vietnam, por ejemplo, antes solamente había 80 países que tenían permitido a sus nacionales solicitar visados electrónicos. Ahora pueden pedir visados electrónicos en Vietnam cualquier nacional de cualquier país. Y además, no solo el visado ahora es válido 90 días, que antes eran solo 30, sino que ahora se puede entrar y salir varias veces del país, por si lo queréis. Y también Nueva Zelanda ha suscrito un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, con el objetivo no solo de que las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Nueva Zelanda crezcan, sino que también se pretende atraer inversión extranjera a Nueva Zelanda. Se prevé que la inversión aumentará al menos en un 80% y que se reduzcan también aranceles. Y bueno, por último, así, por si os resultase de interés, ahora en Taiwán se pueden emplear las acciones cotizadas como garantía para actividades de inversión offshore, quiere decir, en países considerados así un poco como paraísos fiscales. Los únicos requisitos es que los fondos obtenidos
se utilicen en una divisa extranjera y que no impliquen ninguna actividad en el territorio de Taiwán. Y bueno, el gobierno hace un poco esto pues porque quiere flexibilizar el uso de capital extranjero y porque quiere reforzar la estabilidad del mercado de valores en Taiwán y bueno, y también pues mantener las inversiones que a día de hoy hay en el país. Luego, a continuación, en esta diapositiva y en la siguiente, como lo vais a tener porque se va a facilitar la diapositiva, podéis acceder a los enlaces. Hemos incluido unos enlaces directos a guías comerciales publicadas en la web del gobierno de algunos de los países que forman parte de estos lotes. Otros enlaces son directos a unos dossiers que preparan nuestros compañeros de las oficinas extranjeras que se llaman Doing Your Business, y en estas guías comerciales pues podéis conocer entre otros pues los principales sectores de importación e exportación en estos países o los documentos que necesitáis cumplimentar para la entrada de productos o de servicios en el país. También encontraréis recomendaciones de viaje en caso de que queráis viajar a estos sitios o cuestiones de tramitación de visado. Luego aquí hemos incluido una diapositiva de las capturas de los referidos dossier que os hemos dicho en nuestras oficinas extranjeras, que en caso de que también lo requiráis, también os lo podéis pedir. Y bueno, este primero pues se centra en la India y como veis en el dossier pues se enumeran los distintos tipos de sociedades existentes en la India. Tenemos sociedades unipersonales, sociedades pequeñas, sociedades privadas en las que se restringe la transmisión de acciones, sociedades públicas en las que mínimo tiene que haber 7 miembros o sociedades incluso que se hayan constituido con objetivos de caridad. Entonces, si queréis implantaros ahí en la India, pues podéis encaminar vuestra decisión a un tipo societario u otro. O por ejemplo, también se indican los tipos de acciones permitidas, que en este caso en la India se permite emitir acciones tanto ordinarias como preferentes. Y si bien en el dossier se tratan otras cuestiones en materia fiscal y de negocios, pues como aquí estamos centrados en el ámbito mercantil, pues es lo que nos hemos centrado. Y en este dossier de Vietnam lo hemos incluido porque sí que es cierto que el formato se asemeja mucho al formato de los entregables que nosotros damos en el informe una vez que termina el asesoramiento en el proyecto. Entonces nos ha parecido interesante incluirlo solo para que lo veáis. Entonces, en este caso, pues pongamos que tenéis la intención de implantaros en Vietnam. Pues el asesoramiento que recibiríais sería algo parecido a esto, algo muy visual, donde se enumerarían pues todas las formas existentes de inversión en el país, si bien desarrollándolas, por supuesto, porque el asesoramiento es más exhaustivo, y luego también se haría una comparación de los diferentes tipos de inversión existentes y en cada caso concreto, pues como ya hemos referido, el asesoramiento sería más personalizado y se tratarían pues los diferentes ámbitos atendiendo al sector de la sociedad o a cuáles son vuestras necesidades. También se incluirían los puntos clave a tener en consideración y también los puntos críticos que por nuestra parte y por la parte de la oficina extranjera pues identifiquemos. Y ya pues para no extendernos más voy a dejar a mi compañero que ya finalice. Bueno, muchas gracias, María. Yo creo que es súper interesante. Además, Paula lo decía aquí también, que los enlaces muy interesantes. La verdad es que tenemos una fortaleza importante que es la red interna. La red interna nuestra, al final, pues eso, como María decía al principio del todo, tenemos presencia en casi todos los países que conozcáis en el mundo. Bueno, los pequeñitos quizás no, pero al menos lo importante, seguro, donde estéis pensando hacer negocio, seguro que tenemos allí presencia. Y la verdad que es que resulta muy de mucha utilidad pues poder tener un equipo multidisciplinar allí dedicado a muchas cuestiones que sean capaces de echarnos una mano cuando tengamos una necesidad. Aquí un cliente nuestro en España. Entonces, ese yo creo que es el principal valor añadido que tenemos nosotros. Además de que, bueno, evidentemente trabajamos como locos, ¿no? Pero eso sobra decirlo. Eh, Simplemente por concluir esto, yo lo que quiero decir es que, como ya he repetido en varias ocasiones en el día de hoy, es muy importante antes de hacer un movimiento que nos asesoremos, que preguntemos, pero no nos asesoremos con un primo o con un amigo que ha hecho ese mismo movimiento de negocio, no. Asesorarnos con profesionales que sean capaces de emitir un informe donde por escrito nos digan las cosas cómo aplican, cómo tal, para que quede constancia de donde dije, digo, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, la necesidad, o mejor dicho, la posibilidad que tenéis con TRAD en este sentido, pues es infinita, ¿no? Como decía María, podéis hacer varias solicitudes, en países diferenciados podéis hacer las que queráis, o sea, podéis pedir en Marruecos, Argelia, en donde queráis, todas a la vez. Simplemente la limitación es esa, por país podéis hacer 2 anuales
y poco más. O sea, al final es un instrumento que de verdad que encarecidamente recomiendo que utilicéis y que compartáis con, bueno, vuestros allegados, vuestros conocidos, donde queráis, que estaremos además encantados de echaros una mano. La cuota de participación es ínfima y encima es deducible en gastos de la sociedad, o sea que, o en vuestro haber propio. Por tanto, no os va a suponer ningún esfuerzo y yo creo que el beneficio es muy grande. Y sin más que añadir, Paula, yo simplemente daros las gracias de nuevo por la oportunidad que nos habéis dado de poder llegar a más empresas andaluzas. Andalucía tiene que seguir en la senda en la que está. Yo creo que todos vamos apretando para ello. Somos una comunidad de auténticos currantes y que estamos acostumbrados a que nos hayan tratado siempre regular o no lo mejor que hubiésemos querido y siempre hemos tenido la fuerza para continuar. Y en esa estamos, sacando cabeza y mirad, ya habéis visto el ranking de exportaciones, que estábamos los terceros, si no recuerdo mal, ¿no? Detrás de la Comunidad de Madrid y de Cataluña la primera. Evidentemente ellos tienen más medios que nosotros, pero nosotros vamos a por ellos. Así que ya está, lo dicho, que encantado Muchas gracias. y un placer. Hemos estado en segundo puesto un tiempo, pero sí es verdad que, bueno, este año no es el mejor, pero iremos remontando. Va a Javi, serlo, muchas va a gracias. serlo seguro. Nada, no hay de que todavía queda hasta diciembre, tenemos que confiar. Muchísimas gracias Oye, había a preguntas todos. por aquí, Paula, estaba viendo. Déjame que las revise si Mira, quieres. sí, sí, si quieres te las leo yo. Mira, una de las preguntas que estaban haciéndonos es que si se pueden solicitar consultorías en países distintos de los incluidos en la lista. No, solamente se pueden solicitar en aquellos países incluidos, digamos, que incluimos en la licitación y que tenemos contratados con Iguay. A ver si hay otra cosilla. A ver, yo creo que eso es lo que tenemos. Bueno, Javi. había una pregunta aquí del Arcontrol, ¿no? Dice, buenas Sí, Javier, tenemos un futuro proyecto en Argelia. ¿Cómo está el tema de relaciones internacionales y fronteras para envío de materiales? ¿Se podría eso hacer es. mediante otro país? Bueno, con Argelia ya sabéis que está la cosa complicada. Está congelado el comercio desde, si no recuerdo mal, el año 22 del año pasado. Y en principio ahora parece que se estaba reactivando un poco la situación. De hecho, creo que fue la semana pasada cuando pidieron volver a poder proporcionar un embajador a España, si no recuerdo mal, fue la semana pasada. Entonces parece que se está descongelando un poco la situación, pero bueno, eso no quiere decir que se haya levantado el veto a España. Es verdad que las declaraciones que ha hecho Pedro Sánchez últimamente, pues parece que le han encajado y que sí que a lo mejor va a ser beneficioso para el levantamiento de este embargo, por decirlo así. Pero por ahora la cosa sigue igual, sigue complicada. Además, es una pérdida importante para España en lo que a exportación se refiere. Bastantes millones de euros que hemos dejado de ingresar por ello. Y evidentemente, pues hay que recuperarlo, ¿no? Con algo hay que fajarse y hay que recuperarlo con algo de capotazos internacionales, no queda otra. Y en cuanto a hacerlo mediante otro país, pues mira, Tony, eso ya, o sea, perdón, Alarcontrol, que no sé quién habrá detrás. Ahí ya sí que no te puedo decir exactamente. Yo sé que te puedo contar situaciones por ejemplo, el embargo a Rusia, en nuestra experiencia, sí que sí que se está saltando de alguna forma algunas compañías que, insisto, esto está totalmente prohibido y no se puede hacer. Porque lo digo porque las compañías, nosotros siempre cuando vienen y dicen, no, es que hemos vendido a través de Kazajistán y Kazajistán es la que nos ha incluido. Y he dicho, bueno, pues con nosotros no contéis, no podemos asesorarnos en este sentido porque eso está totalmente prohibido por ley. Además, las sanciones son importantes. En este caso, no te puedo decir otra cosa a la persona que haya detrás de dar control. ¿Vale? Tony decía lo del país que aparece en la lista. ¿Esto lo has contestado tú ya, Paula? O... Sí, 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 no, le lo he acabas de contestado, contestar sí. completamente, ¿no? Vale, vale. Mm. Guinea-Bissau. Guinea-Bissau complicado. No aparece en la lista y no vamos a ver. Más que nada esto es un pliego y no se puede ampliar de motu propio, ya quisiéramos nosotros. De hecho, si no está el país, ya se revisó el pliego de inicio y de hecho se incrementaron más países porque teníamos más presencia en algunos países, pero si no se incrementó Guinea-Bissau era porque nosotros no teníamos presencia allí y dudo que ningún proveedor jurídico español tenga presencia allí tampoco. Perfecto, Javier, muchas gracias. Pues si no hay ninguna pregunta, Bueno, no sé si... Patricia A ha ver, preguntado aquí, dice, hola, soy traductora jurada y gestora de proyectos. Quería saber cómo lleváis el tema de los traductores oficiales para la legalización de documentación. Gracias. Patricia, ¿en qué sentido preguntas esto? ¿Con quién gestionamos
te refiere todo el tema de documentación, o esto es una pregunta para Extenda, por si se puede hacer a través de ellos. Eso, si quieres, ponte en contacto con ellos directamente y a lo mejor te pueden echar una mano. Yo aquí creo que no te puedo ser de ayuda. Nosotros ahora mismo no tenemos este servicio. Sí, se tuvo en una época, pero una época anterior, pero no tenemos este servicio, Patricia. Lo que no sé ya en el entorno de la nueva agencia que somos, Andalucía Trade, se abrirán a lo mejor subvenciones con las que se puedan incluir estos aspectos más adelante. No en un momento inmediato, pero sí a lo mejor más adelante. Muchas gracias. Quería Oye, decir, perdón, sí, disculpa, no, te Javi. iba a decir mi correo, que se me ha olvidado decirlo, por si Sí. hay necesidad, el correo mío y de María, lo deletreo, vamos, lo deletreo, lo digo mejor porque es que no lo hemos apuntado en el webinario, creo, en el PPT. Pero digo, javier.fernandezchaves@es.ey.com, ¿vale? Y bueno, mi compañera María lo escribe en el chat, tanto el mío como el de ella, o mejor dicho al revés, el burro delante. Perfecto. Bueno, Javi, y también le había comentado con algunas de las empresas, una empresa con la que tuve la oportunidad de reunirme ayer muy interesante, que si necesitáis a lo mejor apoyo tanto mío como del equipo de EY para concretar el asesoramiento, para ver cómo se puede encajar este programa en vuestro perfil concreto, en vuestra operación concreta, que estamos encantados de hablar. Sí. De hecho, ya me consta que hay varias de las empresas que están aquí van a solicitar el servicio, pero que no veáis algo de esto como muy lejano. Es un servicio súper práctico, muy interesante, y hay empresas que están participando en el servicio de manera recurrente. Así que sin más, daros las gracias por haber participado y deciros que en breve vamos a organizar la semana antes de las vacaciones de Navidad. Organizaremos el 14 de diciembre un webinario muy interesante que también haremos de la mano de EY Abogados sobre el IRPF y los desplazamientos al extranjero. Vamos a poner algunos ejemplos en América Latina y Europa, pero os va a venir bien a todos los que estáis aquí también representados. Así que sin más, muchísimas gracias. Espero veros. Javi, no sé si quieres cerrar con algo más. No, simplemente eso, oye, recomendaros encarecidamente que acudáis al seminario o al webinario del día 14. Normalmente las cuestiones fiscales, como afectan al bolsillo, sugieren más interés que la jurídica. No quiero quitarle importancia a la jurídica porque las sanciones luego son bastante importantes, pero las fiscales al menos se ven de forma más directa en eso, en el bolsillo. Entonces, os recomiendo de verdad que os inscribáis y que acudáis y que preguntéis porque es muy interesante y sobre todo nosotros los ponentes lo agradecemos porque al fin y al cabo a mí me gusta mucho tener a la gente delante y hablar y hacer un poco de interlocución con ellos, pero cuando es con un ordenador, pues la verdad que te sientes aquí como un poco más solitario, ¿no? Parece un monólogo. Entonces ya os digo, escribiros, preguntad y cualquier duda que tenéis nos la mandáis al correo, nos ponéis en copia a María y a mí, que no se me vaya a pasar a mí el correo y lo hablamos, ¿vale? Yo encantado de verdad de echaros una mano, encantadísimo. Perfecto. Muchas gracias, Javi. Nosotros vamos a mandarle, yo os voy a mandar seguramente entre mañana y el lunes, el vídeo del webinario y también la presentación, ¿vale? Para vuestro uso y disposición y muy Genial. interesante los links con los Doing Business. Muchas gracias, eso viene súper bien para darle un repaso. Muchísimas gracias Muy a bien. todos. Nos vemos el próximo 14 de diciembre. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros, a todos por participar. Gracias.